Bueno, mi nombre es Laura Badela, soy licenciada en Diseño de la Comunicación Visual y también magíster en Didácticas Específicas, ambas carreras con título en la Universidad Pública, en nuestra Universidad Nacional del Litoral. Y mi vínculo con la universidad es desde que ingresé. Desde que ingresé hasta el día de hoy, nunca dejé de tener contacto, primero como estudiante, después como pasante, después como docente y ahora como docente y trabajo acá en la Facultad de Ingeniería Química como directora de extensión. En la docencia estoy en el taller de diseño 3 y en el taller de diseño 3 estoy desde hace 15 años, ¿no? Me recibí, después de recibirme estando pasante, al poquito tiempo me convocaron para ser docente y hace muy poquito, el año pasado, empecé a participar, digamos, a ser parte del equipo de teoría y crítica y tesina. Bueno, mi trayectoria o mi historia tiene que ver un poco con esto de que desde que entré como estudiante me involucré muchísimo en todas las actividades que además, digamos, del cursado, ¿no? Es como que en ese sentido aproveché muchísimo la vida universitaria y eso me hizo crecer un montón. Después, digamos, más concretamente, cuando empecé a hacer una pasantía, yo empecé a hacer una pasantía en el LIDEM de la FADU. El LIDEM es el Laboratorio de Insumos Didácticos de Educación Multimedial, en donde en aquel entonces, cuando todavía las carreras a distancia se estaban consolidando, era una realidad totalmente diferente a la de ahora, yo entré como pasante para hacer materiales didácticos multimediales, que concretamente hacíamos los CD multimedia, en donde ponía en juego un montón de cosas que venía aprendiendo de la carrera de diseño, y lo que hacíamos eran esos materiales didácticos para poder entregar, que en ese momento se enviaba por correo, a todos los estudiantes que estaban estudiando educación a distancia, carreras de la facultad. Y bueno, y eso hizo que yo me empiece a involucrar mucho más con cuestiones que tenían que ver con el ámbito académico, sin dejar nunca de lado, bueno, el diseño, ¿no? Que es como mi formación inicial y la que más aprecio, digamos, que después la fui perfeccionando por mi carrera docente con la maestría en didáctica. Bueno, yo cuando ingreso, yo ya ingreso con el plan que ustedes también están transitando, digamos. O sea, no viví el cambio curricular, sino que yo fui la primer corte con el plan nuevo, sería que es el plan vigente. Entonces, en ese sentido, no vi, digamos, como cambios en términos de materias o ese tipo de cosas que por ahí colegas míos o docentes, digamos, lo sufrieron en el sentido de que lo transitaron, sino que yo, en términos de plan, prácticamente cursé las mismas materias que ustedes están cursando ahora. Pero sí, más que evolución, me parece que la carrera se ha consolidado, ¿no? Que ha tenido ya en muchas cuestiones, desde que cuando yo ingresé la mayoría de los docentes eran arquitectos y ahora la mayoría de los docentes son diseñadores, que eso también genera un cambio porque genera otra impronta, digamos, más desde lo disciplinar, ni hablar en la parte tecnológica. En ese sentido, digamos, los cambios fueron como muy significativos. Yo cuando arranqué a estudiar, nuestros grupos, digamos, no teníamos internet como tienen ahora, o sea, nosotros íbamos a un telecentro para bajar las imágenes, el acceso a la información era mucho más limitado, ni hablar el acceso bibliográfico, ¿no? O de ese universo visual que hoy lo tenemos, digamos, al alcance de la mano por internet. Bueno, en ese entonces era todo mucho más costoso que llegue un libro, ¿no? Era para nosotros como
fascinante, digamos, tener un libro de diseño era como mucho más difícil ese tipo de cuestiones. Y en el cursado también se vio, digamos, me parece como hubo esos cambios que tuvieron que ver también con lo tecnológico, ¿no? Hoy hay una disponibilidad de dispositivos y de accesos y de conexiones que en ese entonces, digamos, no era tan, y me parece que eso habilita también otras formas de cursar, de transitar la carrera, que bueno, que me parece que tiende a eso, ¿no? A mejorar en términos de consolidar la disciplina. Sí, antes era muy difícil sí. cursar la carrera. Me hiciste pensar que también en la facu está la biblioteca y me hace que en ese tiempo como que era difícil conseguir libros para la biblioteca o ya tenía libros ahí de diseño o de todas las carreras. Y mira, inicialmente había mucho de arquitectura y muy poco de diseño, que se fue, digamos, como que se fue construyendo a medida de, incluso, bueno, ahí vieron que en la facultad hay muchos proyectos de investigación, algunos de esos proyectos de investigación, con el financiamiento que cuentan, compran bibliografía para donar a la biblioteca de la facultad, y eso también había habilitado la posibilidad de acceder a libros que son y que siguen siendo muy costosos, y que bueno, que se podía contar en la biblioteca. Pero fue muy gradual. De hecho, fue, por ejemplo, para nosotros, o al menos para mí, que yo iba mucho a la biblioteca, me gustaba ir a la biblioteca, cuando llegaron las revistas tipográficas. O sea, que teníamos acceso a las revistas tipográficas, era, bueno, era... claro, exactamente, exactamente. Así que, y después, bueno, qué sé yo, recuerdo que, me acuerdo de un viaje que fui a Buenos Aires que habíamos ido con Mariana Torres Luyo a un lugar que había libros de remate y demás, y encontramos también un montón de libros de diseño, sobre diseño editorial, sobre diseño de todo lo que tenía que ver con diseño de vanguardia, de periódicos y demás, y bueno, y también nos deslumbramos y no estaban tan caros, y entonces pudimos acceder a ellos, y toda esa cuestión que hoy es como mucho más fácil, en aquel entonces era mucho más significativo el hecho de contar con un material bibliográfico de diseño. Y en esa línea, volviendo a lo que era hacer taller en ese periodo, en esos años, ¿cómo era, por ejemplo, una clase de taller? Sí, o taller o tipografía. Sí, también. Ajá. Es sumamente proyectual, digamos. Claro. Creo, esto lo vivo más como en esa diferencia de yo como docente ahora y como estudiante. Me parece que antes el hecho que, digamos, de no contar con tanto dispositivo tecnológico, no había notebook para llevar, por ejemplo, porque entonces eso por ahí nos permitía más el hacer, ¿no? Más como del dibujo, del contacto, todo más analógico, entonces de bocetar, digamos, con los insumos lápiz, tijera, papel y demás, que en esas cuestiones me parece que ahora, bueno, no digo que haya desaparecido ni mucho menos, pero por ahí uno ya entra, digamos, como en el training de la computadora y ya hace esos bocetos ahí, ¿no? Nosotros no teníamos digamos, esa posibilidad, entonces aprovechamos más ese espacio en esos términos. Pero respecto, digamos, al espíritu del taller, digamos, a ese como folclore que hay alrededor, las enchinchadas, creo que eso sí igual y que para mí es algo como muy, muy precioso de estas carreras, más allá, digamos, de la cuestión de poder trabajar la proyectualidad, también lo que eso implica en términos de, como estudiante, de generar comunidad, ¿no? Porque se genera inevitablemente ahí una relación entre estudiantes que por ahí las carreras, no sé si las carreras o las asignaturas teóricas que uno va y escucha al docente, no suceden. Entonces esas dinámicas de grupo, de que el mismo espacio está pensado así, porque tenemos los tableros, digamos, para poder trabajar en grupo, creo que genera otra sinergia que espero no se pierda, digamos. Sí, definitivamente se genera otra sinergia, y la otra estaba pensando lo mismo
que es muy diferente a las materias teóricas que uno tiene. Retomando un poco, hablaste de colegas y docentes. Personalmente, ¿qué docente o docentes que siguen ahora en la facultad recordás de cuando eras estudiante, por ejemplo? Bueno, muchos, y creo que en eso el hecho, digamos, que es una carrera muy joven, estamos transitando recién los 30 años, hay otras facultades como la Facultad de Ingeniería Química que está los 100 años, entonces hay una distancia, ¿no? Pero la carrera, digamos, en sí, esa posibilidad de yo haber podido escuchar a los maestros que fueron fundacionales de la carrera, creo que es un privilegio que tuve, ¿no? Y en ese privilegio, escuchar a Marta Sattony en primera persona, sus clases, sus teóricos, bueno, la propia María, ni hablar, y que tuve también ese poquito tiempo también para aprovecharla, digamos, desde como cuerpo docente, y que ella es muy generosa y sigue estando presente. Claudio Guerri, que también lo tuve como profesor. Y después, bueno, también docentes, digamos, que fueron mis docentes y que hoy siguen estando en el cuerpo docente, Isabel Molina, Miriam Maidana. La verdad que es un privilegio para mí haber estado como de esos dos lados, y también me reconforta, digamos, ver colegas o compañeros míos que fueron estudiantes que hoy están como docentes y que yo, digamos, admiro mucho, ¿no? Estefanía Fantini, Juan Nieva, Nacho, Mariana, Alceba, ellos que también, digamos. Así que en ese sentido tengo como un buen recuerdo, me siento privilegiada por eso, y me parece, digamos, y me reconforta mucho ver que mis colegas también han elegido ese camino de la formación y de la docencia. Como la carrera creo que se ha consolidado, quiero decir, hay otra conciencia, ¿no?, de ese perfil del diseñador o diseñadora, que no estaba tal vez cuando yo ingresé a la carrera, que tenía como otra visión, y que tiene que ver con que hay una mayor conciencia, ¿no?, esto que también plantea Ledesma, digamos, de su rol como operador cultural, ¿no?, de ese actuar sobre la cultura, más allá, digamos, de que nosotros estamos preparados, ¿no?, para diseñar un producto, una comunicación, un servicio, lo que fuere, pero más allá de eso, tener esa conciencia, digamos, de nuestro rol y nuestra función en la sociedad, ¿no?, como agentes críticos, reflexivos, que colaboran en esa transformación social. Y me parece que es algo en lo que hay que seguir trabajando, pero me parece que es lo más significativo que tiene nuestra profesión. Ahora, en esto de si ha cambiado respecto del pasado, me gustaría saber, no lo sé, qué pasa con los ingresantes, ¿no? Cuando es una carrera que, por ejemplo, transitamos los 30 años y es una de las carreras que mayor cantidad de ingresantes tuvo. Quiere decir que hay algo que está pasando que se debe a cuestiones culturales, económicas y demás, pero que tiene que ver con que por qué la eligen y si cuando la eligen tienen conciencia de esto o al menos, digamos, lo suponen o está, digamos, en el marco. No lo sé, me gustaría saberlo, digamos, estaría bueno, pero bueno, parece que hay que aprovechar y seguir como ese camino, ¿no? Creo que, o sea, lo más, si se quiere, obvio, ¿no?, que tiene que ver con estos cambios tecnológicos, ¿no? Cualquier cambio tecnológico impacta indefectiblemente, digamos, en nuestra carrera, en la disciplina. Ahora que estamos con las cuestiones relativas a la inteligencia artificial,
que ya está, el futuro es hoy, pero también no sabemos, o al menos yo no lo sé, probablemente gente mucho más experta sí lo sepa, digamos, cuáles van a ser los impactos, las consecuencias, o cómo esto de la inteligencia artificial va a seguir, digamos, su camino en el futuro, y probablemente después aparezcan otras cosas, y bueno, y hay que estar atento porque es una carrera que, si bien tiene como bases muy sólidas, digamos, en términos, digamos, conceptuales, también es una carrera que va mutando, ¿no? A medida, digamos, en relación al contexto, ¿no? y a las cuestiones que se presentan como lo contemporáneo, ¿no? Es una carrera que tiene que ayornarse constantemente, adaptarse, estar siempre, digamos, como atenta a lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido también me parece que hay ciertos cambios que ya se vislumbran y que de la mano de la tecnología, que tienen que ver con no pensar solamente lo visual o lo gráfico, ¿no? Quedó holográfico, pero no es holográfico. Porque aparecen otras cuestiones, aparece todo lo que tiene que ver con lo multisensorial, aparece todo lo que tiene que ver con el diseño de experiencias, aparece todo lo que tiene que ver con las cuestiones más espaciales, o sea, ya no tanto pensando en un producto, sino en esto, en experiencias, en donde no solamente es el sentido visual el que ponemos, ¿no? En movimiento frente a cualquier comunicación, sino que me parece que ahí hay cosas que están pasando, que ya están pasando, pero que probablemente también nos interpelen o nos desafíen a pensar, bueno, qué enseñar, ¿no? Cómo trabajar ciertos temas, digamos, teniendo en cuenta estas condiciones. En el mejor disciplina. También, sí, fundamentalmente. Eso es eso, es fundamental, digamos. Ya los problemas se presentan como tan complejos que en esto, digamos, de este rol como operador cultural, que ya hace tiempo no son posibles de pensarlo desde una sola disciplina, ¿no? Entonces, si realmente queremos comprometernos a ciertas transformaciones, bueno, también tenemos que aprender a trabajar, porque yo creo que es algo que se aprende también, a trabajar, digamos, de manera interdisciplinar. Sí, con disciplinas y también con nosotros mismos, con los diseñadores, porque hay algunos que tienen potencial para hacer ilustración, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces se juntan los dos y es como que, bueno, pueden hacer algo mejor. También hay otro cambio importante que va a pasar en estos años, que es el cambio de curricular. De la carrera. Que bueno, ese también lo dejo para pensar. No sé qué opinas de cambio. Y todas las carreras necesitan de esos cambios, porque da cuenta de tener cierta conciencia de que los tiempos no son los mismos de cuando yo ingresé a la facultad, ¿no? O sea, pasaron un montón de cosas en el medio, y me parece que en ese sentido pensar siempre una actualización del plan, porque digamos, es eso, digamos, como una actualización, me parece que siempre es bienvenido en términos bueno, de revisar lo que ya está, de revisar cuáles son las fortalezas, revisar cuáles son las cosas que tal vez hay que cambiar, y eso es también un trabajo que sirve para nosotros como docentes en términos de pensar nuestras prácticas, de lo que estamos dando, de cómo lo estamos dando y demás, pero también sirve para proyectarnos hacia el futuro y ver qué tipo de profesionales esperamos, ¿no? Que haya, que sean y demás, y me parece que eso está bueno. Les daría un consejo que tienen que ver con lo que yo hice, o sea, digamos, está chequeado. Que
que se involucren en todas las actividades que la universidad pública ofrece, que esta idea de profesional crítico, reflexivo, que es necesario y que es para lo que nos forma la universidad pública, no se hace solamente con ir a cursar, sino que se hace con poder apropiarse de esa vida universitaria que nos ofrecen. Entonces, que puedan involucrarse en actividades de extensión, en actividades de investigación, que hagan pasantías, que aprovechen la agenda cultural, tanto de la universidad como de la ciudad donde viven o como fuere, que traten de aprovechar, ¿no?, la vida universitaria para, de alguna manera, construir ese profesional, digamos, que quieren ser. Porque es muy valioso y porque es muy necesario específicamente para la carrera nuestra, ¿no? Si queremos entender el rol del diseñador como alguien que actúa sobre la cultura, tenemos que conocerlo. Es como una constante formación que va obviamente de parte de cada uno. Vos no podés estar ajeno a lo que está pasando y pretender ser un diseñador que comprometido que va a irrumpir en una sociedad. Exactamente, exactamente. Y me parece que en eso, y lo digo, digamos, por experiencia propia, digamos, el hecho de, no sé, ir al cineclub, leer un libro, ir a recitales, ir a cursos o ir a charlas, bueno, ni hablar de hacer un voluntariado de extensión, de trabajar, digamos, asociarse con equipos para investigar determinados temas que les gusten. Me parece que es el momento de aprovecharlo, porque después ya en la vida profesional ya uno tiene otras prioridades, otros compromisos y eso inevitablemente, bueno, empieza a tener otro orden, digamos, en su esquema, digamos, de vida. Así que mi consejo es eso, que se involucren y que aprovechen ese paso por la universidad pública que ofrece de todo y que de alguna manera es la puerta que abre para la formación de uno, digamos, una persona crítica, reflexiva, digamos, más allá de la carrera, o sea, también como persona. ¿Qué esperanzas para el futuro? Me gustaría eso, digamos, yo noto que hay una comunidad que realmente está comprometida con la carrera, con la facultad. Y me parece que mi deseo, más que una esperanza, mi deseo es que eso continúe, que se siga consolidando, que esta situación, digamos, en términos de ingresantes que la verdad que han sorprendido la cantidad, que también sea una manera de plantearnos con el desafío de decir, bueno, ¿por qué esta carrera está tan elegida? Y ver sobre eso, digamos, qué más podemos ofrecer. O sea, me parece que siempre estar atentos a eso, digamos, qué más podemos ofrecer, que se ofrece un montón, pero bueno, por ahí puede abrir como otras posibilidades esto de otra masividad, ¿no? Y en tiempos como los actuales, me parece que es necesario. Muchas gracias. Bueno.